Imagino, diputado, que estará contento por la sanción de anoche. Se convirtió en ley un proyecto que había partido desde la Cámara de Diputados con su autoría, el proyecto de ley de declarar feriado el 17 de junio, feriado nacional. Sí, la verdad que sí, muy contento. Como reivindicación histórica, creo que lo que yo traté de plasmar en el proyecto que tuvo sus escollos y su lucha, porque el primer proyecto que yo presenté fue en el 2011, antes habían presentado muchos diputados nacionales proyectos similares, se venció el proyecto, en el 2014 lo volví a presentar, recién a fines del 2015 tuvo media sanción en la Cámara de Diputados y ahora, como vos decís, ayer se terminó el trámite parlamentario en senadores. Contento porque creo que es poner las cosas en su lugar. Güemes merecía una reivindicación histórica en la Argentina, una colocación a nivel de los próceres máximos de la independencia en nuestro país, y ese es el sentido, es poner un criterio de justicia en nuestra historia y en lo que ha significado Güemes para la lucha por la independencia nacional en este año, justamente en el año del bicentenario de la independencia de nuestro país, ¿no? Y aún a pesar de todo el tiempo transcurrido, todavía hay que seguir explicando quién fue Güemes, ¿no? Por esta visión que lo dejó fuera de la historia nacional, esta visión netamente centralista que dejó a Güemes fuera de la historia nacional durante tantos años, ¿no? Sí, yo de hecho hoy estoy desde las 6 de la mañana atendiendo medios de todo el país y con la grata sorpresa que en el interior es distinto. Yo he hablado con medios de comunicación de Córdoba, San Juan, de Mendoza, de Santa Fe, de Neuquén, de muchos lugares, La Pampa, y allí en el interior está claro lo que representa Güemes. La ciudad de Buenos Aires la discusión es distinta, la discusión pasa por otro lado, y es como que ahí sí es más necesario, es como que desde el interior estamos obligados a justificar algunas cosas, ¿no? Y eso es lo que duele y es lo que por ahí te hace entender de por qué estas cosas pasan y por qué un héroe como Güemes fue tanto tiempo invisibilizado por la historia, por los medios de comunicación. Entonces, cuando uno siente que las cosas se han hecho como debían hacerse, ¿no? Este fuerte apoyo que ha tenido la ley en diputados y en senadores ayer, la votación contundente que hubo ayer, creo que fue 46 votos a 7 solamente en contra, indican que el camino es el correcto. Creo que se hizo justicia en Argentina y espero que esto sea acompañado por la actitud del presidente de la Nación, que la promulgue la ley rápidamente en los próximos días. Y ahí lo que todavía no está claro es si la promulgación viene para que el feriado se aplique a partir de este año, ¿no? Bueno, eso depende del tipo de promulgación al cual opte el presidente Macri. Si el presidente opta por la promulgación expresa, o sea, a través de la firma de un decreto, que lo puede hacer antes del 17 de junio, ya el reconocimiento del feriado sería a partir de este 17 de junio. Si el presidente Macri opta por el sistema de promulgación tácita, o sea, dejar transcurrir los 10 días para la promulgación, no vamos a llegar al 17, recién se va a poder aplicar desde el año que viene, pero creo que Güemes merece este hecho, que así como el Congreso tomó la decisión de aprobar una ley, también a través de un instrumento como es el decreto por parte del Poder Ejecutivo, el presidente firma el decreto reclamando la voluntad expresa de ese reconocimiento a Güemes, y que no quede como que la ley se promulga sola por el transcurso del tiempo nada más. Ojalá podamos tenerlo a partir de este año ya Güemes en el mismo estante de las glorias como San Martín y como Belgrano, que es el lugar donde sin duda merece estar. Sí, máximo teniendo en cuenta que este es el año del bicentenario de la independencia nacional, con lo cual sería el momento, creo yo, para hacer esa reivindicación histórica justamente este año. Diputado, por otro lado, estos días tienen como mucho trabajo con el proyecto de ley de blanqueo de capitales. Parece que el oficialismo medio quiere apurar el trámite del proyecto. ¿Cómo vienen? Sí, le hablaba del proyecto de ley de blanqueo de capitales. Digo que parece que el oficialismo quiere medio apurar el trámite parlamentario. ¿Cómo vienen trabajando con eso? Era justamente
justamente hoy a las 12 tenemos la otra reunión más, nosotros sería ya la tercera de plenario de las comisiones de presupuesto y régimen previsional. Tenemos entendido que los bloques del oficialismo buscan emitir dictamen hoy. Nosotros desde nuestro bloque tenemos preparado nuestro dictamen si así fuese. Tenemos una coincidencia general sobre el proyecto y vamos a hacer algunas observaciones y disidencias en particular, fundamentalmente en el sistema de financiación del pago de las jubilaciones. Nosotros vamos a acompañar esta idea, pero entendemos que el pago de las jubilaciones debe hacerse sin descapitalizar al Estado y sin generar la venta de las acciones que tiene el Estado Nacional respecto a algunas empresas, y que son acciones que están cotizando en bolsa, que están generando réditos importantes para el país. Además de exigir de que el sistema previsional a futuro no deje de ser público y de reparto. No queremos volver el sistema a la CJP, queremos dejarlo claramente expresado en el proyecto y defender el sistema previsional público y de reparto, que es el sistema que nos ha permitido recuperar hoy el régimen jubilatorio a tal punto que hoy el 98% de nuestras abuelas y abuelos están jubilados, y eso lo queremos defender y no perder. Claro, lo interesante de este proyecto, digo, está buenísimo que se le paguen a los jubilados, pero hay como muchas cosas que hacen ruido en el proyecto, ¿no? Ya anunciado, por ejemplo, que se va a eliminar el famoso artículo 85, por el cual, bueno, ahí había una clara intencionalidad violatoria de los derechos de libertad de expresión, pero sigue habiendo mucho ruido en torno de el Fondo de Garantía Sustentable del ANSES. Sí, bueno, eso es una de las objeciones que habíamos planteado nosotros y nos íbamos a acompañar el artículo que establece la pena hasta 2 años de prisión a aquellos que difundan las personas que hubiesen adherido al blanqueo de capitales. Creemos que es una clara vulneración a la libertad de expresión. El secreto fiscal se protege solo a través de las leyes que establece la ley de procedimiento fiscal, pero que no había que generar ningún tipo de penalidades extraordinarias. Y el tema del Fondo de Garantía Solidaria del ANSES lo vamos a defender, y vamos a defender la integralidad de ese fondo porque es la base para preservar nuestro sistema. Obviamente que vamos a acompañar el acuerdo con los gobernadores, que es otro título importante del proyecto, la devolución de los fondos de coparticipación, que es un tema que nos atañe específicamente a la provincia de Salta también. Vamos a ratificar el convenio que ha firmado el gobernador de la provincia con el gobierno nacional por la devolución de los fondos de coparticipación. Claro, ahí el tema de los activos que tiene ANSES en estas empresas llama la atención viendo puntualmente el listado de empresas en estas 46. Son empresas que ya eran rentables antes y ahora son empresas que pasan a ser mucho más rentables porque hablamos de empresas de electricidad y de gas que con los aumentos de tarifa me imagino que pasan a ser más rentables. Digo, no veo en lo personal, y hay mucha gente con la que comparto esta visión, no veo la necesidad de ir a echar mano a esos activos para poder financiar el pago de este jubilado. Sí, además que son dos hechos. Uno, que son acciones que vienen generando réditos importantes. Las acciones en pesos han generado un rédito del 48% y en dólares un 20%. Y además, a partir de la regularización de la situación de la deuda en la Argentina, la salida del default, obviamente que se supone que van a tener mejor nivel de respuesta a estas acciones, por lo cual no hay justificativo por lo cual el Estado se desprenda de las mismas. ¿Usted tuvo la oportunidad de hablar con otros diputados sobre este tema? Digo, no necesariamente diputados de su banca, a ver qué es lo que piensan. Sí, pero en la oposición hay una coincidencia total, te diría, y yo creo, mira, me animo a decirte que existe una posibilidad de que el gobierno pueda llegar hasta rever esa posición. Estamos trabajando para eso. A nivel de oposición hay una coincidencia, te diría, no sé si unánime, pero muy pronunciada y muy mayoritaria, que no acceder a la venta de estas
acciones. A mí, con esto de que el gobierno tenga la intención de dar marcha atrás, a veces me da la sensación, por ahí lo comparte usted, por ahí no, de que el gobierno está jugando a ver si mete cosas y si pasa. Digo, no hicieron lo mismo con el intento de nombrar jueces por decreto, después dieron marcha atrás. Hicieron lo mismo con los tarifazos, después dieron marcha atrás. Con el artículo 85 de este proyecto de ley, ahora dan marcha atrás. María Eugenia Vidal ayer promulgó un decreto que penaba con prisión al que difundiera datos de las declaraciones juradas de su gabinete, ahora da marcha atrás. Digo, me parece que vienen jugando al bueno, si pasa, y si no pasa, decimos, bueno, perdón, nos equivocamos, y es bueno reconocer los errores, ¿no? Bueno, hay una diferencia entre reconocer un error y dar marcha atrás, que a mí me parece valorable, un gesto importante de aquel que se equivoca y dice, no, me estoy equivocando, me equivoqué, doy marcha atrás, sé escuchar, eso me parece importante. Ahora, cuando eso no es así y lo que se busca es o improvisar, ¿no? O por otro lado especular por si, bueno, yo avanzo, si pasa, ya la intencionalidad es distinta y ya eso ya forma parte de un acto que es repudiable, digamos, ¿no? Porque desde el gobierno, quien tiene la responsabilidad de gobernar, no puede improvisar ni tampoco puede especular. Puede legítimamente decir, bueno, me he equivocado y doy marcha atrás. Ahora, cuando vos te das cuenta que lo que se hace es tratar de especular, bueno, ahí ya la consideración es distinta. Y bueno, hay situaciones en donde claramente creo que hay improvisación y en otras donde hay claramente especulación de intereses y que, bueno, cuando la cosa se pone dura, es como que, bueno, me equivoqué y doy marcha atrás. Esas son dos situaciones distintas que merecen dos análisis completamente. ¿Dónde le parece que están especulando? Y lo han hecho calculamente con el tema de tarifas, creo que hubo claramente una insensibilidad muy grande. Yo digo que hay gente del gobierno nacional que viene de ejercer sus cargos en empresas privadas, como CEO, en donde las medidas que toman en las empresas tienen que ver con un interés claro de rédito. Ahora, cuando uno gobierna, tiene que saber que una medida que toma impacta directamente en la vida de los argentinos. Ahí creo que claramente hubo una especulación. Era hasta dónde aguantaba que tira la cuerda y cuando se estaba por romper, bueno, creo que cede un poquitito. Pero en ese tire y afloje se llevan puesto la calidad de vida de muchísimos argentinos. Ahí creo que hay una especulación irresponsable. Ahora, puntualmente con el ministro Aranguren, ayer explicaban desde el gabinete que no hay incompatibilidad en sus funciones y que este señor tenga 16 millones de pesos en acciones de Shell y ser ministro de Economía, de Energía. Digo, no sé si legalmente hay alguna incompatibilidad, pero ustedes o alguien del Congreso va a hacer algún planteamiento en este sentido. Yo lo que creo es que sí hay, hay una, si se quiere, una incompatibilidad desde el punto de vista hay un conflicto de intereses, por decirlo de alguna manera. Exacto. Creo que quien viene trabajando como CEO de una empresa que busca rédito, que busca lugar en el mercado, incluso de su relación con el Estado, para ser un mejor proveedor, de repente definir los destinos de ese insumo al cual estuvo vinculado en la empresa, claramente hay un conflicto de intereses que se puede ver traducido en mal desempeño si uno ve en algún momento que está usando su lugar para favorecer a la empresa del cual proviene. Pero eso tiene que ver más con una cuestión legal que con una visión política. A mí no me parece conveniente que quienes vienen de representar intereses concretos desde el sector empresarial en función de un rédito importante pasen a definir los destinos de esos sectores de la función pública. Pero es una opinión obviamente personal. Y eso genera estos conflictos, ¿no? que tienen que ver con la sensibilidad. Claramente hay determinado nivel de funcionarios públicos en Argentina que vienen de ese sector que no tienen sensibilidad social porque vienen de lugares en donde no les hace falta la sensibilidad social para decidir. Cuando tienen que decidir si una empresa de ese nivel o de esa envergadura tiene que ganar más dinero, no tienen por qué mezclar la sensibilidad y no lo hacen cuando son tan pocos funcionarios. Y ese es el problema más grande. Quizás no sea el tema de las incompatibilidades legales, tiene que ver
con que no hay sensibilidad para la toma de decisiones, y en esa falta de sensibilidad quedan en el camino miles y miles de argentinos. Claro, ahí es donde la grieta se va llenando de gente adentro. No es que se cierra la grieta, se llena, digamos. Y bueno, pero es la gran discusión de hoy, ¿no? Que el modelo que vos elegís para gestionar busca un objetivo. O sea, a partir del objetivo que es el crecimiento de la Argentina, se ha tomado a la lucha contra la inflación erróneamente, a mi criterio, con un objetivo en sí mismo y no como una herramienta de un plan económico. Entonces, con el pretexto de bajar la inflación, se está llevando el consumo puesto. Claramente la inflación va a bajar si la gente no tiene para gastar. No hace falta descubrir nada, es una regla básica de la economía. Menor demanda, igual producción, cae la inflación, porque la gente gasta menos. El problema de la inflación es el exceso de circulante, donde hay mucha demanda y poca producción. Entonces hoy, al caer la demanda y mantener la producción, porque no hay producción en Argentina, cae el consumo, cae la inflación. Ahora el problema es que en este esquema se llevan puestos, queda fuera del sistema, millones de argentinos. La otra opción son las medidas contracíclicas, en donde el Estado genera niveles de inversión y de desarrollo, inyecta recursos en el circulante y combatir la inflación a partir del aumento de la producción, no de la caída de la demanda. Entonces esta caída del consumo interno, del mercado interno, de la demanda, del poder adquisitivo, puede hacer caer la inflación, claramente. No seguro que lo haga, pero puede hacerla caer. Ahora, las consecuencias desde el punto de vista social pueden ser tremendas. Hemos tenido casos en Argentina con no solamente inflación, deflación, pero tasas de desocupación superior al 25%. Entonces no es que la caída de la inflación salva a la Argentina de una recesión. Y en el camino avisamos que la pobreza cero es una ecuación imposible de cumplir, ¿no? Perdón, no escuché la última parte. Digo que en el camino, mientras todo esto sucede y empezamos a sincerar cosas, ahora sinceramos que la pobreza cero es imposible de cumplir. Y lo que pasa es que, la pobreza cero puede pasar, digamos, como un eslogan de campaña. Ahora, pobreza cero desgraciadamente no existe en ningún lugar del mundo, porque siempre hay problemas estructurales para resolver. Entonces uno puede plantear como objetivo llegar a tratar de disminuir los niveles de pobreza como un objetivo, pero utilizar un eslogan pobreza cero y plantearlo que eso se lo puede lograr en un mandato de 4 años, y yo lamento por aquellos que creyeron que eso podía ser posible, y hoy ya te están diciendo que el crecimiento, digo, ¿cómo vas a llegar a pobreza cero si en el primer año de tu gestión no estás garantizando el crecimiento de la economía? O sea, el crecimiento de la economía lo plantean para el año que viene. Entonces, bueno, lo que pasa es que transcurre el tiempo y pasas del enamoramiento general de la elección a la realidad. Yo creo que todavía hay muchos sectores de la Argentina que tienen expectativas favorables sobre el actual presidente, y es bueno que así sea, y ojalá que le vaya bien y que la verdad es que recupere el país y que este crecimiento que se plantea se dé. Ahora, no se hace por arte de magia, no se hace tampoco del eslogan, se hace a partir de medidas puntuales, y creo que a este plan de gobierno todavía le faltan medidas importantes que tienen que ver con la reactivación económica de la Argentina. Ojalá lleguemos a algún buen puerto, porque hasta ahora el panorama sigue siendo complicado, aunque tenemos optimismo. Sí, el optimismo es lo último que debemos de perder, y aparte creo que todos tenemos que hacer el esfuerzo necesario para que a la Argentina le vaya bien. Nosotros decimos, vamos a acompañar al gobierno en todo lo que sea necesario e importante para que a la Argentina le vaya bien, pero también tenemos la obligación como oposición seria y responsable de decirlo de manera firme cuando observamos que el gobierno se está equivocando. Tampoco tenemos que dejarnos llevar por los encuestómetros, ¿no? Y acomodar nuestro discurso de acuerdo a cómo vengan los niveles de la encuesta. Yo creo que tenemos que ser de esto responsables y decir, si las cosas nos parecen bien, decir que están bien, y si las cosas nos parecen que están mal, decir que están mal. Y yo creo, vuelvo a decir sinceramente, que la Argentina está entrando en una zona muy peligrosa de recesión y de enfrentamiento de economía. Yo ayer tuve una reunión con la Comisión Directiva Nacional de CAME, del núcleo de la pequeña y mediana empresa de todo el país, sí, con el señor Cormide y su equipo de trabajo. Y la verdad que la situación es muy preocupante
pequeña y mediana empresa en toda la República Argentina. La caída del consumo, me decía la gente de Cameron, ayer fue del 9%. Entonces, esto claramente es menos ingresos a las empresas, menos productividad, menos trabajo, y cuando ya se empieza a hablar de menos trabajo, cae cualquier discurso, y la realidad es que empiezan a pasarla mal muchísimas familias en Argentina. Hay un proyecto, esta reunión que tuvo ayer tiene que ver con un proyecto de fomento a las pymes, ¿no? Sí, estamos trabajando seguramente en la agenda del Congreso, después de terminar con este tema vinculado a jubilaciones, moratoria, blanqueo de capitales. Vamos a entrar en la discusión de la ley PYME, de la reforma electoral, y el tema PYME es esencial. Nosotros tenemos que sacar un nuevo régimen nacional de promoción y desarrollo de la pequeña y mediana empresa, con algún tipo de consideración especial de tarifa, con acceso al crédito, pero no para que siempre se termine llevando el crédito los que están adentro del sistema, sino favoreciendo que aquellos que tienen dificultad también puedan acceder a la compra de bienes de capital, que se les reconozca beneficios a los que le dan valor agregado a la producción primaria del interior, al fortalecimiento de las economías nacionales. Entonces hay una importante agenda de trabajo para hacer con las pymes en este momento. ¿Tiene que ver también, o está contemplado poder empezar a trabajar con una reforma tributaria que también es un reclamo del sector pyme y del sector industrial? Sí, también tiene que ver con un incentivo fiscal en materia tributaria para las pequeñas y medianas empresas, pero a nosotros nos gustaría que sea a nivel regionalizado, o sea, tener en cuenta aquellas empresas que están radicadas en lugares donde el PBI es menor a la media nacional, con un tipo de tratamiento de incentivo fiscal, aquellos que están radicados en lugares donde hay una tasa de desempleo superior a la media nacional, con otro tipo de promoción. No hacer solamente una ley que se aplique linealmente de manera igualitaria en todo el país, porque sería un error también, y ese creo que es el error que tiene el proyecto del gobierno en materia de pymes, tratar por iguales a los que no son iguales. Y no todas las pymes tienen el mismo nivel de competitividad, no es lo mismo una pyme que esté más cerca de los centros de mayor nivel de consumo que los que están más alejados. Son temas diferenciales que hay que tratar. Diputado Pablo Cosiner, le agradezco por este contacto. No, muchísimas gracias a vos, Diego. Un fuerte abrazo, saludos para todos. Muchas gracias. Pasaba entonces el diputado nacional Pablo Cosiner, hablamos así como de todo un poco.